Hola, mi nombre es Fernanda Vargas. Yo les voy a hablar un poco acerca de la vida de Tina Modotti. Tina Modotti nació el 17 de agosto de 1896 en Udine, Italia, una pequeña provincia de Udine era una pequeña provincia de Italia. Tenía 6 hermanos. Su padre era Giuseppe Modotti. Su padre fue obrero, mecánico y carpintero, y también tenía pensamientos socialistas, lo cual le influyó mucho a Tina en cuanto a lo que ella quería y lo que quería hacer. Eh, la familia Modotti era una familia de muy bajos recursos económicos. Ellos literalmente vivían en la miseria. Su padre, pues al ver la situación, consiguió dinero y pudo viajar a Estados Unidos con su hija mayor Mercedes, eh, pensando en poder darle una mejor estabilidad a su familia. Pues lastimosamente esto no fue posible. Él no pudo volver a Italia, y pues Tina Modotti a los 12 años empezó a trabajar en una fábrica textilera, pues para poder mantener a su familia y a sus hermanos. Obviamente Tina tuvo que tomar el rol de hermana mayor y pues trabajar muy duro para poder darle lo mejor a su familia. Tina pues siempre fue una mujer trabajadora y siempre fue muy dedicada desde muy pequeña. Pero pues siempre le gustaba mucho como expresar sus ideas, expresarse pues libremente. Desde chiquita siempre le apasionó todo lo que tuviera que ver con arte. Le gustaba actuar, le gustaba mucho la fotografía, y pues ya cuando tenía como 15 años más o menos, eh, eh, pasó como un hecho muy relevante, que fue el de Nicolás Sacco y Bartolomeo Vanzetti en 1920. Estos dos hombres eran inculpados de muchos crímenes y muchos robos, muchos asesinatos, y pero pues nunca hicieron investigaciones. Entonces pues la gente ya empezaba como a sospechar mucho de estas dos personas, porque un día hicieron una investigación y como que todo le calaba a ellos dos. Entonces, pues finalmente hicieron como una investigación muy grande para que se descubriera la verdad de los hechos, y en 1921, el 14 de julio, fueron declarados culpables. O sea, realmente todos los crímenes que habían cometido y los asesinatos fueron comprobados. Allanaron el apartamento en el que ellos vivían y encontraron las armas, encontraron lo que se habían robado y demás. Obviamente la gente de la clase obrera en ese entonces estaba muy indignada con el hecho, y lo que ellos hicieron fue una huelga. Una huelga, y en esta huelga pues obviamente Tina Modotti participó, pero también esta gente aprovechó la situación para, para reclamar por otros derechos que también eran vulnerados en la época. Obviamente tenían muchos sentimientos de indignación, de deseos de libertad también, y pues obviamente todo esto invadía sus mentes. La gente no podía pensar en otra cosa más que no fuera la libertad, la libre expresión, y pues que sus derechos no fueran vulnerados. Eh, ya cuando Tina cumplió los 19 años, se va a San Francisco, a Los Ángeles en San Francisco, y aquí es cuando empieza como toda su vida, porque aquí es cuando conoce pues el primer esposo que tuvo, que fue Robón. Él era un pintor y era poeta. Eh, Cuentan que la historia de ellos dos era que ella iba a ir a una galería porque cada fin de semana se pondría un atuendo y un sombrero específico para ir a la galería de arte. Entonces ella entró a la galería de arte y ahí vio a Robón, y pues como que fue amor a primera vista. Ellos se enamoraron, y ya después de conocerse
ya muchos años después se casaron y empezaron a vivir juntos. Hacían como un dúo excelente. Em, Trabajaban juntos en talleres relacionados con arte. Mm, Hacían también, en la casa en la que ellos vivían, hacían reuniones de gente muy importante, de artistas importantes, de pintores importantes, de poetas. Y pues en este punto hubo algo que llamó mucho mi atención porque fue que ella siempre tuvo como un debate con ella misma y fue que eh, cuando ella hacía parte de estas reuniones aprendía mucho de las otras personas porque pues obviamente ella no tuvo la oportunidad de terminar sus estudios. Y ella dice o decía que esto era un debate para ella. Ella siempre quiso salir adelante, aprender de los demás, aprender a escuchar. Entonces eso me gustaba mucho. Ellos también con Robo empezaron a trabajar en diseños excéntricos que vendían como piezas de arte después de un tiempo y obviamente pues ganaban mucho dinero. Y ya digamos como que él ideaba los cortes y calculaba como las medidas de los colores para cada pieza y Tina les daba como forma y las tejía. Eh, Ellos convivieron mucho y pues realmente la gente se daba cuenta de que ellos hacían una pareja muy estable y al pasar los años Tina ya como que no sentía el mismo amor que tenía por él al principio. Entonces sentía como ella decía, dejé de amarlo, ¿sí? Y ya después de un tiempo llegó a la casa de ellos un amigo que se llamaba Edward Weston. Edward Weston fue un personaje muy importante en la vida de Tina Modotti, porque gracias a él Tina Modotti aprendió todas las cosas de fotografía. Ella siempre tuvo como a Weston como su líder, como su modelo a seguir. Y también, o sea, la primera cámara que le regalaron a Tina Modotti se la regaló su tío, Pedro Modotti. Y Weston le enseñó como todos los trucos para la fotografía. Entonces, pero había una gran diferencia. O sea, al principio ya decía que su fotografía no era tan original porque siempre tuvo modelo a seguir a Weston. Pero la gente se empezó a dar cuenta de una gran diferencia y era que él tomaba las fotos desde un ángulo donde las cosas se vieran un poco más abstractas y ella tenía como una visión más humanista. A lo que me refiero es que, digamos, él tomaba la foto desde un ángulo, digamos que se vieran, no sé, los triángulos, por ejemplo. Y ella incluía personas dentro de sus imágenes. Y ya cuando ella estaba en México, cuando ya porque ella tenía como todas sus raíces en México, fue el país que la adoptó para ella. Y estaba muy arraigada a todo lo que vivió en México. Entonces, cada vez que tomaba una fotografía, bueno, principalmente las fotos de ella empezaron a ser como artesanías, juguetes, inclusive hay una foto de un sombrero con una canana y una mazorca que representaban como todo lo de México y la independencia también. Y ella quería reflejar cosas de México en sus fotografías y cuando hacía fotos de personas y sobre todo de niños, recordaba la dura etapa de su niñez y pues por toda la miseria que tuvo que pasar, pero pues en parte también ella decía que era algo bueno, porque nunca olvidó quién fue, nunca como que quiso ser otra persona. Y eso como que también me llamó mucho la atención. Em, em, un amigo de Robón impulsó a Tina que viajara a Hollywood también. Eso fue antes de que ella se fuera a México. Y Tina se dio cuenta que tenía como un don de la belleza, por decirlo así. Porque cuando ella llegó le ofrecieron un papel protagónico y aunque era una producción de escasos recursos, podía decirse que era un comienzo importante para ella. Se llamaba The Tiger Scott. Y esta película a ella no le gustó, la odió cuando la terminó de ver. ¿Por qué?
porque el director de la película lo que hizo fue exponer a Tina como un prototipo de mujer exótica, donde la vestían como gitana, con muy poca ropa. Entonces, esto a ella eliminó su atención completamente. Eso no era lo que ella quería, a pesar de que le apasionaba actuar. Después hizo otra que fue I Can Explain. Le gustó y ella sentía que era como más capaz de reírse de sí misma. O sea, empezó a tomar este papel como algo más serio, más apasionado. Era, pues, era una mujer hermosa, entonces todo el mundo la reconocía fácilmente. Mm, ya en Ramiel, Ramiel, que en una noche se presentó en la casa el día del matrimonio de Weston, Robón empezó a hablar mucho con Ramiel y se dio cuenta de que tenía como mucha química con él, se llevaban muy bien, ya que pues tenían los mismos intereses, les gustaba mucho el arte y demás. Entonces, ya después de que Weston y Tina convivieron durante tanto tiempo, Tina decía que él fue el primer hombre que después de su padre poseía algo capaz de impresionarlo. ¿Por qué? Porque él era un hombre estricto cuando se trataba del trabajo, pero también descubrió que le gustaba más de lo que ella pensaba. Era como también su forma de mirarla, como ella lo explica, y por eso aceptó que la viera para siempre como él quisiera. Ella siempre estuvo ahí para él. De hecho, la primera exposición que él hizo de arte, ella organizó todo y a esta galería de arte entró un personaje muy importante que fue Diego Rivera. Gracias a esto, gracias a que a Weston lo conocieron por esa exposición de arte que hizo, lo invitaron a un ¿cómo decirlo? Como a un evento importante en México que se llamaría Los Muralistas. Los muralistas intentaban explicar toda la historia de México a través de sus pinturas en las paredes, que se volviera algo como más humano para que la gente fuera consciente de toda la historia de México, se culturizara más y pues así sucesivamente. Eh, ya a finales eh, ya a finales de 1923, Weston se tuvo que ir de México y él dijo que dejar a México era dejar a Tina. Entonces Tina tuvo que trabajar pues por su propia cuenta y era una mujer totalmente capaz, era muy inteligente para trabajar por sí misma a pesar de que él no estuviera y obviamente le dio muy duro que él se fuera. Trabajó en la revista El Machete traduciendo algunos artículos que venían desde Italia y Estados Unidos. Robo, cuando el primer esposo de ella murió, ella le hizo un homenaje, se llamaba The Book of Robo. Ella, pues obviamente él fue un personaje muy importante en la vida de Tina Modotti, porque la amó mucho y ella pues quiso homenajearlo de este modo. Eh, Otro aspecto importante era que el modelo de Weston era Tina Modotti. Tina Modotti se dejaba fotografiar totalmente desnuda. De hecho, en una de las iglesias o en algún lugar así como de memoria, por decirlo así, de México, hay una fotografía de ella que la pintó Diego Rivera. Pues Weston al principio pues obviamente sí estaba muy celoso de esto, pero ya después empezó a aceptar como la idea de que era el trabajo de ella y también esa fue una de las razones que incentivó a Weston a que se fuera. Y ya en 1942 en México, en el interior de un taxi en movimiento, a la luz del día de 6 de junio, un fulminante ataque al corazón terminó con su vida. Y pues para finalizar, Tina Modotti para mí fue un personaje muy importante en México y pues logró muchísimas cosas gracias a su capacidad
como su autoeficiencia, por decirlo así. Y estas cosas para mí pues son muy importantes y sus fotografías pues quedaron grabadas en toda la historia de México. Y ya, muchas gracias.